Y yo creo que el problema de también en Latinoamérica es que uno no puede ser puntual porque el ambiente a uno no se lo deja. Obvio, Yo obvio. intentaba ser puntual y en serio, o sea, para una persona latina yo era en Colombia muy, muy puntual y aún así hay situaciones que a uno se le Ujú, salen de las manos. Entonces acá no existe tanto ese pretexto, no existe tanto ese pretexto de usted llega, usted tiene una cita a las 11:20 de la mañana. Yo tomo el bus de las 11 para ujú, llegar a las 11:12. Mientras camino 3 minutos son las 11:15. Es decir, la probabilidad de que el bus o el transporte llegue tarde es ujú, tan mínima de que usted no le sirve como pretexto decir, no, es que pasó ujú, esto o lo otro. No, usted llegó tarde porque usted quiso. mm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oiga, Ana, So, hello, young suitors. Anita, How are you? Anita, estás muy ¿Qué- cerca a mí, por favor, mantén Sí, bueno, tú no estás manteniendo una la distancia de la distancia. mitad. No significa que porque haya más calor significa Mira, que nos acomódate. tengamos que apapuchar ¿Ya te estás tanto. dejando crecer el cabello otra vez? Sí. Mm, Es ¿Ya que, no te es gustaba que o yo qué? dije, no, 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 mira que la idea fue al principio como que comenzar el año así rapado. Y yo Ujú. dije, vamos a raparnos y otra vez vamos a dejarlo crecer y que sea lo que sea. Entonces puede ser que en 6 meses tenga una cola de caballo, o puede ser que en 6 meses vuelva a raparme, o puede ser que en 6 meses tenga el mismo peinado de mierda. O te colocas, te haces el peinado berlinés. El- Aquí rapado y ay, sí, aquí un... sí, ya, Ajá, ese se llama el mul. exacto, que exacto. se, que se ponen así Ajá. largos y acá así rapados y me pongo a No, Adidas no, 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 Samba. pero aquí se colocan como Sí, como esa... un ese de caballo que le llaman a eso, Sí, pero pero más cortico. exacto, y tiene el gorrito este que no es completo, sino solamente aquí. Eso sí, que es como la gorra que no tiene Eh, la solapa. la solapa, Ajá. sí. Estamos con esto. Listo. Anita, Bueno, comenzamos con este nuevo episodio. ustedes solo ven lo bueno. Me estresa eso, me emputa que ellos solo, Tienes razón, es en serio. tienes razón. O sea, ellos son los Nos que pasan evalúan, 550.000 ¿sí? cosas y ellos Ellos no reciben tienen, ellos se comen el pastel. Nosotros nos comemos el resto. Bueno, pero igual lo estamos disfrutando hacer cada uno de los En este momento lo episodios. estoy disfrutando. Antes, uy, marica, Antes ¿qué se refiere pasó a 10 antes? minutos antes o Sí, no 5 estoy minutos hablando, no estoy antes. hablando de días No, antes, no, estoy no, hablando de 10 de minutos hace 10 antes minutos. que Le contamos rapidito, quisimos hacer un cambio de escenario y como ya se pueden dar cuenta, tenemos otro tipo de iluminación natural. porque se está acabando invierno y ya está saliendo el sol casi a diario. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar la luz, vamos a aprovechar el calorcito que hay, vamos a crear afuera, ¿no? O sea, en la terraza con un mueblecito que tenemos afuera y tal. 3 intentos, no funcionó. 3 intentos, pero que nos miramos y dijimos, Que es, qué basura estamos haciendo? Y, uy, madre, y qué será, distinto, pero porque será, ahorita será, me siento totalmente, o sea, te lo yo, ahorita acá estoy dije, así. dale con los ¿Ya? temas, ¿Sí? ya estoy lista. ¿Será que eso es un pequeño síntoma de alemanización? Quisimos, acá nos sentimos, Nos quisimos descarriar en el episodio y no lo exacto, logramos. exacto, como que dijimos, vamos, no, llegué y Ana dijo, vamos a grabar encima del sofá, estamos, de otro, estamos, nos da la luz del sol, está cambiando el clip, y yo dije, qué fabulosa idea, y nos sentamos y en blanco. Ujú. Pero entonces, ¿será Pero que en no estamos blanco, con alemanizando? los temas, o sea, teníamos los temas preparados, tenemos el tema Todo. listo, nada, es que no salía o sea, yo Estamos alemanizando, como que yo gente. estaba hablando por hablar, Yo estaba hablando por, por, porque sabía que el celular estaba grabando. Pero hablando bueno, de grabar. hablando de grabar, hablando de grabar, estamos grabando. Sí, estamos grabando. Ana Ni el Gabriela, celular quería grabar Ana afuera. Gabriela, ni el celular quería grabar. Eso es una señal divina, que nosotros no nos salgan las palabras y que en serio, más que un susto, fue un alivio cuando Ana me dijo, no está grabando que porque el celular se sí, y yo, el sol nos mandó la señal,
esto no tiene que seguir. Entonces, 100%. Anita, ¿por qué no necesitamos la iluminación de pum, luz acá, pum, pam, pam? ¿Qué es esa luz de allá? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está pasando actualmente en Alemania? Todo el mundo está volviendo a nacer, está disfrutando, Sí, está así está floreciendo así. volviendo a vivir. ¿Por qué? Porque aquí el invierno o los meses fríos son muy deep, o sea, son bastante oscuros. Y cuando sale un rayito de sol, se nota, pero, o Sí. sea, se nota, yo creo que la vecina, esa vecina que has visto todo el año de mal humor, sale el rayito de sol Y esa y vecina, porque sonríe. yo no le había visto nunca los dientes, Ajá, porque está ajá, sonriendo y es ajá. como que la vecina empieza a ser más sonrisitas, Amigable. uno ve a la cajera sin tanto estrés, Ujú, uno ve que la gente no pita tanto en el carro, y uno dice, pero ¿qué está pasando? Y es que el tiempo cambia y el ujú. ciclo de vida año tras año en Alemania 100%. cambia. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué ¿Por querías que qué? yo dijera. Porque Alemania, porque estamos en un reloj anual Cien por ciento. en el que llegamos a las 12 y se vuelve a reiniciar. Y por eso brindo, porque siento que pasamos por como por cuarto año Ujú. el, 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 el invierno. El invierno es como la evaluación final ¿Te del quedas? año. Ujú. Es la evaluación de, bueno, si sobrevivió este invierno, Ahora tome su solecito. Y qué se rico, lo ganó. yo voy a decir una cosa, qué divinura. De alguna manera a mí me gusta demasiado que existan todas las estaciones, Es porque hermoso. Uy, o sea, sientes tanto la alegría del sol. O sea, disfrutas cosas que para nosotros son normales. selbstverständlich, que Sí, que se dan por hecho. Aquí es como salió el sol y agradeces que salió el sol. Y esos pequeños detalles hacen una gran diferencia en tu ánimo diario, en sí. todo. O sea, y qué rico pasar también un verano en Alemania. Se Uy, pasa, o sea, no es hay que playas, pero se pasa de una divinura. yo creo que yo soy en ese sentido un hombre de estaciones. Ujú, Es decir, cuando yo hago una pequeña evaluación rápida de cuando estoy en invierno, yo digo, uff, marica, cuánto extraño el verano, cuánto quisiera estar sentado al lado del Donau. Y cuando me transporto 6 meses en el futuro y estoy sentado con un calor y estoy sudando y yo detesto el sentirme pegajoso ujú, y que los insectos me molesten, me parece fastidioso que los zancudos, porque a mí me pican muchísimo los ujú. zancudos, La yo digo, uff, sangre. en invierno todos los zancudos están congeladitos. O sea, no Eso hay es una zancudos. Es una belleza, belleza, es una entonces es como que belleza. en invierno no tengo problemas en invierno me quedo en la casa calientico, me Ujú. tomo un chocolate calientico. Entonces Un es como que Glühwein. un Glühwein, entonces Ujú, es como que cada parte, cada estación del año tiene unas cosas hermosísimas consigo. Y cuando uno está en su país natal, uno está en un reloj diario. ujú. El reloj de Alemania, ush, no, soltemos ya el tema, porque es Ya, que ya, ya listo, listo. El tema de hoy es puntualidad en alemana. puntualidad O alemana, puntualidad en Alemania, como quería pues, decir John. puntualidad alemana, tiempos en Alemania, todo con respecto en Alemania. Y es que de lo que yo venía hablando era como que estar acá es como que, uff, estamos pasando por una etapa, luego llega otra etapa, y Ujú, luego llega otra etapa y se cumple ese ciclo en un año. ujú, Y ese reloj dura un año y un año. ujú. En Latinoamérica, desde el punto de vista geográfico, uno está condicionado a otra temperatura, a otro clima y a otro reloj biológico, por decirlo así. Y es como que para mí el mismo ciclo, el ciclo dura un día.
¿A qué te refieres? Ah, claro, porque el siguiente día se repite, a eso te Exacto, refieres, lo exacto. mismo. Ujú. Hoy amaneció a las 5:30 de la mañana o 6. El sol se oculta a las 5:30 de la mañana o 6 de la tarde. Y listo. Y listo. Al día siguiente, ¿qué pasa? El sol sale a la misma hora y se esconde a la misma hora. Dependiendo del país, eso va a cambiar. Pero en general, como que se tiene esa percepción Ujú. de que el tiempo es como que un día Un pasa día y a la mañana va a vez. ser así, y mañana va a ser así, y mañana va a ser O sea, así. no condiciona lo que tienes que hacer tampoco. Exacto, es como que todos los días, si hoy no salió el sol, hoy sale el sol, o sea, hoy no sale el sol, mañana sé que va a salir, a más tardar en 2 días va a volver a salir. Entonces es como que si uno se acostumbra a tener el sol todos Ujú. los días, de alguna manera uno dice, bueno, Ya el sol está ahí y listo, lo das por está ahí y entendido. listo. Ujú. Cuando uno está acá en invierno, en enero, que es enero, febrero, que son los meses más depresivos de esta vida, uno dice, Pero ¿hasta cuándo? estoy como los celulares cuando uno los Diosito, pone en modo ahorro de cierra el energía. refrigerador, Diosito. Sí, es como que un teléfono cuando uno lo pone en modo ahorro de energía, que uno dice, está solamente cumpliendo lo básico y lo Ujú, importante. Estoy cumpliendo con mi trabajo, estoy alimentándome porque si no me ujú, muero, pero no me vaya a pedir mucho ujú, más. ujú. Y ya es como que cuando llega el cambio de salió el sol por primera vez, uno ya dice, pasé el examen. Pasé el examen. Y qué impresionante como el clima y como el cambio de temporadas puede influenciar tanto en las personas. O sea, aquí es impresionante, te das cuenta Es cómo algo que uno cambia. descubre acá, No, no ¿no? es solamente de frío a calor, es de verdad estacional. Aquí Sí, todo funciona estacional. sí. O sea, los trabajos pueden ser también estacionales. O sea, Sí. la gente que trabaja, por ejemplo, limpiando las calles con respecto a la nieve, pues ya su trabajo es solamente en invierno y Ujú. después tienen otro tipo de trabajo, pero ese trabajo ya. En Uno vive, cambio, uno vive como en un país, pero en 4 países, porque dependiendo de la la temporada, temporada. cambian los Ujú. trabajos, cambian las maneras de vivir. En cambio, en Latinoamérica, como tenemos temporadas tan fijas, lo que puede variar es quizás, Más bueno, lluvia, más lluvia, más un calor, poquito sequía, exacto. exacto. Entonces, los como que eso no va a influir demasiado en los trabajos y en los tipos de trabajos o cómo usted se va a preparar. Por ejemplo, el cambio del ropero que tengas que hacer, Uy, cambio ese de es re ropero de chistoso. invierno a Ese es verano. re chistoso porque tú sientes que el tiempo va cambiando y de pronto dices, vas como en abril y dices, pero yo, ¿por qué sigo teniendo la chaqueta de invierno acá colgada? Si es Ujú. que yo no me la... ¿Para qué? esa cosa la voy a olvidar por los siguientes 5 meses. Entonces uno como que empieza a entender, con razón acá tienen áticos o Ujú. sótanos, porque ahí es donde aterrizan todas las cosas que por 5 meses no voy a usar. Es como yo decir en diciembre o en enero, uy, tengo unas ganas de ponerme la Ujú, pantaloneta de ir a sentarme en la playa. Es algo que uno guarda en ese ujú, momento y la vuelve a sacar hasta que se vuelve a ujú. asomar el sol, hasta que vuelve a empezar a hacer calor. Bueno, pero así como influye el tiempo y las temporadas en las personas y en los trabajos y demás, Así se también acondiciona la influye, gente. exacto, eso hace que cambie el tiempo en Alemania. Eso hace que también cambie la manera en la que cada persona va a llevar su tiempo. Incluso en los trabajos, hay trabajos en invierno que ya, por ejemplo, en verano, el día, o sea, como que la luz del sol dura más tiempo. Mucho más. Entonces hay trabajos en verano que puedes comenzar desde las 6 de la mañana Ujú. y terminar pues ya A en la las 2 de la tarde, tarde para exacto, y aprovechar más listo. el día. En cambio, en invierno te dan la posibilidad de que tú comiences más tarde, por ejemplo, horario de invierno, 8 de la mañana y ya sales un poquito más tarde. Ya por ahí vemos un cambio 100% en el tiempo en Alemania, La gente se condiciona al cambio, ¿cómo se dice? Al season, a la temporada. a la temporada. Todavía acabo de decir. No sé. ¿Y con qué vamos a todo esto? Lentamente cuando la gente acondiciona su vida a cosas físicas como lo son la
la geografía del país, la gente va generando hábitos y la gente va generando por medio de la costumbre nuevas reglas. Y cuando uno llega como que de usar la misma ropa, poder usar la todo el misma año. ropa todo el año, empieza a llegar a un país donde todo es cambio constante. Ujú, Todo es cambio constante. El cambio constante es cada 4 meses máximo. ujú. Entonces, eso influye muchísimo, muchísimo la sociedad. Y comienza por cosas básicas. Y es como que el bus en Latinoamérica se demora 3 4 minutos más. Ujú. El bus en Latinoamérica, Dependiendo del país, sí, porque dependiendo del país y la puntualidad. En En, Venezuela, en Caracas, hay quizás un plan de salida o llegada del bus en algunas zonas, pero en en el Bogotá. resto del país es como, le pareció loquísimo a Verena, que es como que me decía qué hora tenemos que salir. Sí, Y yo le decía, pues salgamos y ya. salgamos y Y ahí me dice, encontramos un pero bus. ¿a qué hora hay que llegar? Y yo a esta hora. ¿Y cómo sabemos que vamos a llegar a esa hora si no tenemos cuadrado exactamente? Y yo, Es esa por estructura. obra y gracias del Señor y del Espíritu Santo. Sí. Ujú, Es que, ¿cómo lo digo? No se trata de un reloj, es una mentalidad, es ujú, esa mentalidad, es esa mentalidad en la que a ti te dijeron, pero ¿a qué hora tenemos que salir para llegar allá? ujú. Yo en Latinoamérica yo nunca vi cuándo salía un bus, cuándo llegaba un bus, porque sencillamente uno sabe que eso allá muy Así no difícilmente funciona. se Ujú. cumpla. Y acá, exceptuando los trenes, que eso es un tema ya de varios meses, años acá, Deutsche Bahn. el Deutsche Bahn es la excepción, yo creo que es la excepción más clara y de lo que muchos Es, alemanes incluso el dicen, Deutsche Bahn es el hijo descarriado de es Alemania. el hijo, sí, es O la sea, oveja negra, todo funciona tac, 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 como un sí, relojito. sí. En cambio viene el Deutsche Bahn y dice, no me da la gana, no quiero ser Yo soy parte de el, yo ese soy tac, el, tac, yo soy el tac, hijo tac, tac, loco. tac. O sea, es como ese reloj que un día se te descontrola Sí, y te da la hora así rara mal y tú sí, dices, pero, o empieza a marcar los segundos más rápido o los o más minutos lento más, y uno dice, pero, exacto, pero es pero que ¿en no me qué estás. momento? Y Yo es creo que, que uff, ese es el reloj que usa la gente del Deutsche Bahn. sí, les dan un reloj ahí Tiene que ser de ese reloj como que marca más rápido, pero es mejor ese. eso que nada. Y es que en general todo es muy puntual, excepto el Deutsche Bahn. ¿A qué me refiero a eso? Y es la mentalidad acerca de todo tiene que funcionar, todo tiene su momento, Ujú, todo tiene su tiempo y todo tiene su planeamiento de cuándo debe suceder. Eso no pasa, eso no se traduce únicamente al transporte. ujú, Es en serio, es una mentalidad, Ana, es una mentalidad de cuando nos queremos encontrar con amigos, ujú. en serio, es una falta enorme de respeto cuando usted llega tarde a una cita de amigos. Vamos a cenar. Y no, no Si estamos va, hablando una reunión de trabajo, estamos hablando de de amigos, amigos, de ¿sí? parchar, de No, algo tranqui. vamos a encontrarnos en el centro comercial para Ujú. comer algo. ¿A qué hora nos encontramos? A las 7. ¿A qué hora llega la gente? A A las las 7. 7, No a no, las 6 y cincuenta y exacto, cinco. no un poquito después, No a las 8, como no a muchos latinos. golpe de 7, no, es a las 7 que llegan y Porque todos almuerzan a las 12. Y dice, si almuerzo a las 12, ya a las 6, 6:30 me está dando hambre, a las 7 ya estoy en el punto de que ya ujú, estoy mordiendo, comiéndome la madera de la manilla de la pulsera porque me estoy muriendo de hambre. Es ujú, decir, a las 7 en punto nos estoy encontramos. preparado para encontrarnos Ujú, y para ir a ujú, cenar. ujú, Entonces, si usted llega antes, no es tan malo, a menos que usted lo haga en algo como que lo visiten a una casa y la ujú, persona aún no esté preparada, pero si usted cuadra un encuentro con amigos y llega como que muy tarde, eso es una falta de respeto ujú. grande. O para las fiestas. Y yo sé por qué es eso, es porque los alemanes como que
aprecian tanto la puntualidad y el tiempo, y es que cuando una persona llega tarde, se toma como si a mí no me importara lo que voy a hacer, a lo que voy a acudir. Ah, ok, ok. Si Ujú. yo llego a tarde a mi encuentro con amigos, es como que tuve algo más importante que hacer y por eso arriesgué la puntualidad de llegar puntual con Ujú. ustedes y llegué 20 minutos porque no me importó mucho. Pero es que también es que el tiempo de las personas aquí en Alemania se respeta mucho. O sea, Ujú, ellos tienen como una conciencia de que el tiempo es demasiado importante para perderlo. Y sí. no es que no salgan, o sea, aquí los alemanes les encanta salir a hacer actividades y todos, pero tomarse el tiempo, por ejemplo, el tema de la planificación. Eso es algo que Uy, planificar. tú llegas aquí, yo nunca había hecho Esa palabra nunca la había escuchado tan seguido. una planificación en un calendario de 6 meses. Ahora yo Uy, tengo sí. planificado mi año completo. Yo en Los Colombia no, alemanes, o no sea, sabía para qué, yo en Colombia sabía para qué funcionaba un calendario y era para para saber marcar qué día. los cumpleaños de Ajá. algunas personas. Y acá usted, sin Tien- todo el, calendarios o o sin agenda, agenda, todo el mundo, o sea, se murió. si usted quiere abrir un negocio y que sea exitoso, abra un negocio de agendas re especiales, porque Sí, aquí, o sea, casi una todos los alemanes, miscelánea, una miscelánea porque vende agendas y mandando el Deutsche el saldo, Post, exacto, el se postal, hace, se se hace hace. rico Bueno, la gloria, eso era porque lo que hacía la gloria. Pero, ent- pero entonces, ¿en qué estaba? Me fui del tema. en que, en el calendario, No, Ana, en lo del en calendario. el Entonces, calendario. llegas aquí. No, espérate, necio. Deje hablar. Que llegas aquí y te das cuenta que al principio tú llegas y tú dices, no, no tengo. Te dicen, ¿tienes tiempo? Yo me acuerdo de eso. No, llegas y te dicen, ¿tienes tiempo? Y tú, obvio, tengo tiempo. ¿Cómo no voy a tener tiempo? En tres En cualquier meses, momento. sí, yo No, me no, acuerdo de no. eso. Cuando tú llegas, luego pasa el tiempo y te das cuenta, te vas como adaptando al lugar y te das cuenta que ya ese calendario, esa agenda ya es parte de ti. O sea, poco a poco, mientras más tiempo estás aquí, más te vas adaptando y te das cuenta que tienes una fecha pautada para cenar. No es como que este día voy a pautar con 3, 5 meses de anticipación para irme de viaje. No, es para ir a cenar con unos amigos, eso también tiene que ver con la edad, pero eh, para ir a hacer un curso, para tomarse un helado, comerse un helado, tomarse en Argentina, Yo te lo decía que algo. sea, tienes algo en el calendario y de verdad te preguntan, y ya con el tiempo te preguntan y tú empiezas a ver tu calendario, como que no, a esta hora, a esta fecha, a esta hora, con hora y todo. O sea, no es como que, no, este día nos vemos. ¿A qué hora? Bueno, ahí vemos, nos vamos viendo No, no, dime la hora exacto porque yo necesito planificarme. Sí, no me sirve un tal vez, no, es o sí o no. Y yo ya entendí por qué pasa eso. Y a mí, eso me sucedió indirectamente o sin saberlo. Yo lo entendí por medio de lo siguiente. Yo llegué acá y uno escucha siempre, sí, que el alemán necesita su calendario, necesita su orden, la famosísima Struktur, plano. Cuando yo llegué acá, yo empecé a no agendar cosas. Yo empecé a quedar con gente. Ujú, Y me decían como que, porque acá no se habla de nos vemos la siguiente semana, difícil. Nos vemos estamos a, qué sé yo, estamos a septiembre y dicen nos encontramos 2 meses después. Entonces, yo a los 2 meses yo digo, sí, 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 uno como buen latino, uno le dice al sí a todo, principio, uno le ¿verdad? dice ¿Verdad? sí a todo lo que se atraviese. Entonces uno dice, listo, nos vemos en 2 meses. Yo me acuerdo. Después, mañana me encuentro con un amigo y me dice, sí, sí, nos encontramos tan, y Y el mismo siempre es día. con muy buena anticipación. Y después uno se encuentra con otra persona y dice, sí, 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 no, sí, hágale de una, nos encontramos.
Entonces uno Pero tú empieza eres una de esas. y yo, sí. Es que vuelvo y te digo, por eso fue que a mí, de esa Lo manera fue que estás me entró la diciendo y puntualidad. digo, ah, pero este eres tú. Huevón. Llega un punto en el que usted le dicen como que, ¿dónde estás? Y uno dice, pues estoy, no sé, en la casa, estudiando, estoy comiendo, estoy Ujú. en el trabajo. Pero es que habíamos quedado hoy de uno y dice, cierto que yo y quedé con esto, yo no. Y tienes como ese día con 3 personas distintas, 3 grupos Tienes distintos. el mismo día planeado con dos, tres reuniones y uno dice, Y uy, esta gente no te marica, y espera. quedé mal, y quedé mal, y quedé re mal. Entonces pasa eso una vez y después uno dice, uy, siento que las cosas se me están mezclando, uy, siento que se me está mezclando absolutamente todo y llega un punto en el que yo dije, sí, no, marica, sí, 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 como, no, Sí me voy a comprar una sí me va a agenda. acumular Sí. una agenda y entonces en ese momento es en el que uno dice, con razón esta gente sí funciona, es a punta de agenda y es que todo tiene su orden y todo tiene su sentido y su punto en el que debe ocurrir. Por eso es como que si yo le digo a Ana, eso es muy típico en Latinoamérica, para mí era muy típico decir como que nos encontramos el sábado por ahí a las 5. La otra persona entiende que el por ahí a las 5 es como que A las sí, seis. por ahí a Ok. las 6 Ujú. nos vamos a encontrar. En algún momento ya. Y eso es algo que pensándolo bien es algo muy maluco, muy feo, y es que uno pierde mucho tiempo y es que pueden pasar muchas cosas uno se queja de que el exceso de planeación vuelve las cosas aburridas, pero también hay que mencionar que es muy molesto cuando usted concreta algo con alguien y al final como que le queda mal o no vino o Mm, llegó re tarde y uno dice como que, qué mame ajá, la pero perdí. ahí está otra cosa. La diferencia entre latinos y alemanes. Los latinos quizás te esperarían si llegas, si te estás tardando. ¿Sí me Porque saben, explico? sí, porque saben que ellos Porque también es, podrían llegar tarde como exacto, uno. pero alemán no te va a esperar. No. No todos los alemanes, obviamente hay excepciones. Todo lo que hablamos aquí, obvio, siempre hay excepciones. Pero alemán no te va a esperar, te va a decir, mira, estás tarde, comencemos la reunión, o estás tarde, empecemos a pedir las bebidas, estás tarde, ya pidamos la comida y después que pida él lo que quiera o lo que Ujú. sea. Y así como ellos no te esperan, así también son los transportes públicos. Uf, uf. No, la cantidad de veces que Acá, yo creo que acá uno la se vuelve puntual cantidad por eso. por el transporte público. Sí, La cantidad de veces que yo he tenido que correr porque me va a dejar el bus o un transporte público, a excepción del tren, es increíble. O sea, pero ¿sabes cuál es la sensación más triste? O sea, es que yo me quiero poner a llorar cuando me pasa esto y cuando veo que le pasa a alguien. Cuando llego tarde, pero segundos a la parada y me cierran la puerta en la cara. Y no abren, o sea, me cierran la puerta en la cara, no llego, le doy al botón, no abre, no entro, o sea, porque aquí empiezan como a avanzar, empiezan a sí, manejar con las puertas con las cerradas, puertas cerradas. exacto. No es como en Latinoamérica, bueno, en De que Venezuela arrancan y y, y se la puerta cerró. abierta y Uy, eso es muy pudieses heavy. como agarrarte del tubo y igual montarte, si es que hay espacio. No, aquí las puertas están cerradas y le das como un botón para poder entrar y, y Y ya, o poder, sea, se cerró en tu exacto, cara se y cierra en tu cara y de pana es que no es que el chofer no te vio, el chofer te vio, pero ya estás fuera del ya estás fuera tiempo. del tiempo. Si él para, si él se toma esos segundos extra para volver a Ujú, abrir la puerta para que tú entres, ujú, o sea, uno se pega una emputa que uno dice, este hijo de puta me cerró ujú. en la cara, pero entonces ¿Qué le costaba un segundo abrir la ¿qué le costaba? puerta? Pero entonces ese chofer, el esperarlo a usted, abrir la puerta, dejarlo que entre, ahí se pierden 30 segundos. Y con la siguiente persona en la siguiente estación ya se vuelve en un minuto, pero es que ese un minuto ya genera Ujú. Una un tardanza, retraso, una tardanza en el plan de manejo del bus. Entonces, usted, ellos se mantienen muy ujú, estrictos a cuanto a
a su plan a cuanto a su de, plan sí, de manejo, de de ruta. ruta. Ujú. Pero a mí, si hay algo que a mí me empute más que eso, y no sé si te ha pasado ¿Qué? a ti, es cuando uno llega a la estación, porque acá dicen, acá hay unas tablas donde dice el bus tal pasa a tal hora de tal día. Ajá. O sea, es Está 90% fijo. estricto. Ujú, Pero si hay algo que a mí me empute más que eso, es cuando yo voy, por ejemplo, un minuto antes de que el bus llegue. ujú, Y eso me ha pasado de que el malparido bus, dos minutos antes de la planeación, ujú. pasa por la estación y me deja botado. Y yo como que, pero marica, si llego un minuto, o sea, es como que extra puntual de que en vez de llegar a las y 40 pasa a Ujú, las y 38 y dice, pero como que ni siquiera ser puntual ujú, sirvió y el bus llegó 2 minutos antes de que yo me subiera y ya, se ujú. jodió. Pero ahí con el tema de la puntualidad, es que yo, estamos hablando hoy de la puntualidad, pero todo tiene que ver con la exactitud alemana. Uy, sí. Uf, Acabo de recordar, voy a hacer solo un inciso, con el tema de las notas, que ya lo habíamos conversado. O sea, no es como si necesitas un uno, es un uno redondo. si Si sacas un sacaste 1.3, 1 punto, chao. ya no tienes 1.3. O sea, ese 3 ya, y es exactamente lo mismo con el tiempo. Ujú, No te dije a las 6:02, te dije a las 6. sí, Llegaste a las 6:01, no es las 6 de la tarde, chao. que fue cuando te dije. Y creo que ese es uno este es uno de los temas que yo creo que en específico los latinoamericanos cuando llegan aquí Les sufre, les pega les mucho, da porque durísimo. tenemos una cultura de la impuntualidad muy arraigada a nosotros, que no lo vemos ni respetuoso, no lo Ujú, vemos ni, ni anormal llegar tarde, dejar de esperando a alguien, no vemos, no vemos anormal que nos dejen esperando. O sea, sí, tenemos de verdad tan normalizada la la impuntualidad que cuando impuntualidad. llegan aquí a Alemania es como, pero espérese, pero ya va, ¿qué tanto le costaba esperar media hora? Yo tengo una pregunta para ti. Ujú, ¿A ti cómo te cambia la manera cómo te cambia la cabeza y la manera de pensar el que tu cabeza ya sepa que existen horarios fijos y existe ujú, una puntualidad en casi todas las áreas ujú. de tu cabeza? Te voy a responder eso, pero antes, eh, Otro inciso. otro inciso con respecto a qué te costaba. Y ahí entran los temas tan específicos como la puntualidad que tienes que tener para hacer procesos en Alemania. O sea, si usted se pasó el día y no lo hizo, era ese día. Y Chao. uno dice como bueno, pero ¿qué te cuesta recibir mis documentos un día después? O sea, se me murió un tío, no me sonó la alarma, tuve problemas. No, tu cita era a las 9 de la mañana o tú tenías que enviarme los documentos a tal No hora, llegaste. no lo hiciste, Y eso pasa en eso, pasa con acabóse. los doctores, pasa Ujú, con la cita médica. ujú. Yo, Con yo, todo, yo, con en, yo absolutamente en todo. Colombia, yo en Colombia me considero una persona repuntual y yo creo que el problema también en Latinoamérica es que uno no puede ser puntual porque el ambiente a uno no se lo deja. Obvio, Yo obvio. intentaba ser puntual y en serio, o sea, para una persona latina yo era en Colombia muy, muy puntual y aún así hay situaciones que a uno se le Ujú, salen de las manos. Entonces acá no existe tanto ese pretexto, no existe tanto ese pretexto de usted tiene una cita a las 11:20 de la mañana. Yo tomo el bus de las 11 para ujú, llegar a las 11:12. Mientras camino 3 minutos son las 11:15. Es decir, la probabilidad de que el bus o el transporte llegue tarde es ujú, tan mínima de que usted no le sirve como pretexto decir, no, es que pasó ujú, esto o lo otro. No, usted llegó tarde porque usted quiso. Es que todo el entorno en Latinoamérica también hace que Está el tema de la construido para puntualidad, que exacto, que seas impuntual.
¿Cuál fue tu pregunta? ¿Que cómo influye? Fue lo que usted me preguntó, mijo. ¿A ti cómo te cambió la cabeza empezar empezar a pensar A planificarme. y a planificar como un reloj? Ujú. Por ejemplo, a mí eso, a mí yo Habla- sé, a mí me quita un poquito de espontaneidad, porque hay Ujú, que decirlo, uno le quita, uno arriesga espontaneidad por seguridad. ujú. Yo arriesgo la espontaneidad de decir, no, hoy, yo sé que si hoy soy espontáneo y salgo un poquito más tarde al transporte público, sé 100% que voy a llegar tarde al trabajo. Es como que sé que salí tarde, sé que tengo que afrontar las consecuencias. Entonces esa espontaneidad se pierde un poquito y el cuadrar algo con alguien, el quedar con amigos, el querer hacer una cita para hacer cualquier cosa, se vuelve más problemático porque una de las cosas que uno disfruta mucho es la espontaneidad. Ujú. En Latinoamérica. En Latinoamérica o acá mismo, la gente pierde la espontaneidad porque sabe que todo No, yo lo funciona sé, con pero tiempos. me refiero que en Latinoamérica somos personas muy espontáneas, No. pero aquí en Alemania, No, el ser señor, o espontáneo sea, yo creo que acá no acá la espontaneidad es vista como la mala planeación, mediocre. como la mediocridad y la Ujú, mala ujú. planeación. Ujú. Es algo que yo creo que se ha cambiado un poquito en los últimos años. El alemán como que está empezando a cambiar un poquito su Como a carácter, relajarse, como a como... relajarse un ujú, poquito más, pero como que el pensamiento histórico ujú. es Hay como que que hay planear. que Ujú, planear porque eso es lo que nos brinda seguridad y la ujú, seguridad es acá el tope de la ujú, pirámide. ujú. Entonces, La pregunta. entonces es a ti, cómo te cambia esa mentalidad de decir, bueno, estoy metida estoy planeando mi futuro de aquí para allá? ¿Cómo cambia la cabeza para ti eso? Para ti, ¿te volviste Ujú, menos espontánea, te volviste muy ujú, planeadora, te sientes feliz de haber arriesgado espontaneidad ujú, por ujú, seguridad en la ujú. planeación? No. Creo que una de las cosas que más me estresaba en Latinoamérica era el tema de no, exacto, de no tener una estructura del tiempo en Venezuela. O sea, Ujú, me estresaba mucho que no pudiese tener tan claro cuándo iba a llegar a un sitio o que sí. todo quedara como al aire. En ciertas ocasiones, como en fiestas y demás, tú dices, es demasiado chévere porque te relajas. Dices, si voy a hacer una fiesta, se supone que es para relajarme, para disfrutar, para además no tengo que estresarme tanto con detalles como el tiempo. Pero yo voy a decir que es una de las cosas que más me encantan, que más me encantan en Alemania y siento que me adapté rapidísimo. O sea, Sí, yo fue sí. como llegando haciendo un calendario y lo amo, amo, o sea, y aquí en Alemania, que hay menos espontaneidad, tengo el calendario más lleno que en Venezuela. En Venezuela Ujú. igual yo usaba calendario, pero como que todo estaba ¿Usabas vacío, calendario en Venezuela? sí, pero como que todo estaba vacío, igual hacía muchas cosas. Porque como todo es tan espontáneo, un No calendario no me hace da, tanto no, sentido. no me da chance, y igual Ujú. en un día hacía mil cosas, pero nunca tenía yo registro de nada de lo que yo hacía, Ush, porque todo salía el a, registrar las cosas, eso todo, es, ush, todo salía eso al, es, así como que, hey, eso es ¿quieres re ir a entrenar? Bueno, alemán. vamos a entrenar. Epa, vamos para el centro, vamos para el centro, vamos a comprar, y Ujú, listo. Cambio aquí es como, mm, tal cual así como lo de lo que hablamos en el episodio de choques culturales, lo de los domingos. ujú. Eso es un tema de tiempos, o sea, usted se planifica de lunes a sábado, si perdió, perdió el tiempo porque el domingo pues ya no puede. Ese es un punto que yo amo de aquí a Alemania. Yo también En algunos puntos, yo amo mucho el que la gente sepa que se tiene que respetar el tiempo porque respetar ujú, el tiempo significa respetar a la a gente. la persona, a la otra Si yo persona. llego Ujú. tarde al consultorio Al call médico, center. si yo llego tarde al consultorio médico y respeto al doctor.
Ujú. Si yo llego tarde al encuentro con mis amigos, estoy respetando a mis amigos. Si yo llego tarde a la cita con, bueno, a la cita con la, no, ya es muy distinto con la pareja, porque ya se entienden. Pues ya Pero se si emputa yo la. llego tarde a una Igual estás entrevista, irrespetando ¿sí? ¿Por qué? a tu pareja, obviamente, el tiempo de tu pareja, disculpa. Bueno, sí. Pero Sí, sí, sí. uno aprende que el tiempo es igual a respeto. Ujú. Entonces uno dice, si yo fuera una persona que en Latinoamérica era re impuntual, muy difícil, la adaptación dura mucho y va a ser más difícil porque digo como que, ay, no, yo, no, yo era más como las personas de cuadrar algo para hoy en la tarde, sí, eso es algo que es maravilloso en Latinoamérica, Ujú. pero acá Pero es que aquí, es complicado, aquí se, incluso entre latinos, también, o sea, yo entre ya con, nosotros. ya con amigos latinos, es que a eso fui, ¡ah! A eso fui, ok, ¿cómo lo digo? Ese fue el punto que toqué hace rato. El hecho de que llegas aquí al principio es como que sí a todo y tienes tiempo para todo y luego el mismo sistema hace que diga que Que te te tengas que encasilla, decidir, que te encasille y te diga, no, epa, te tienes aquí que no tienes decidir. tiempo siempre. Aquí no puedes hacer todo lo que, todos los días lo mismo. Aquí no puedes hacer todos los meses del año lo mismo. No puedes estar en dos lugares en el mismo No, tiempo, exacto. porque le confirmas a los amigos del trabajo y le confirmas a Ujú, los amigos de tus amigos. sí, los amigos del círculo Ujú, cercano. Dices como que por no planear, quedé mal con uno más con de ellos, tengo ambos. que decidirme. Ujú, Entonces como que cuando uno cancela a ujú. último minuto acá es como que la persona tuvo Por algo más eso. interesante que hacer, entonces por Por eso no eso, pero respetó nuestro tiempo. igual a eso me refiero, o sea, quizás llegamos así, pero el sistema hace que creo que ese es uno de los temas, ese es uno de los puntos donde funciona sin darse cuenta mejor el tema de la integración. Ese es un Sí. punto de integración re importante, que empieces a darte cuenta cómo funciona el país o cuál es el tiempo y el reloj del país en el que estás Y viviendo. eso no significa algo necesariamente malo. No, Si tú te das cuenta, eso a uno le ahorra perdedera de tiempo también. muchísimo estrés. Ujú, Si volvemos al ejemplo de si yo le digo a mucha gente, si yo quedo con mucha gente al mismo momento en distintos lugares, sé que voy a quedar como un reculo y tengo que inventar ujú, excusas de por qué no pude ir, de por qué esto, de por qué lo otro, voy a quedar como una persona poco seria. Entonces, el planearse quita espontaneidad, pero también le da a uno una tranquilidad muy grande ujú, de decir, uy, ¿dónde es que tenía que ir? ¿Dónde es ujú, que era? ¿A qué hora es que era? Entonces como que si uno si uno lo planifica, uno es como que el cerebro inconscientemente dice, ah, cierto que hoy tengo un encuentro con mis amigos, pum, voy allá. ujú. No tengo que gastar tanta energía en sobrepensar dos o tres cosas Ujú. el mismo tema. Y algo Y que incluso existe, te. algo que es la eficiencia, y es Ajá, lo planeo una vez, ajá. voy allá y ya no me quito ese estrés de Pero encima. incluso es tan bueno porque puedes planear tan bien que puedas tener tres actividades. Es como que todo en tu vida, ya aquí en Alemania, fuera como citas en específico. Tú Sí. planeas una ida a comer con unos amigos y tú ya te planteas como que de esta cena va a durar de tanto a tanto. Ujú. Ya después de esto puede hacer tal cosa. O incluso si es un brunch en la mañana, tú dices, bueno, el brunch tiene que comenzar a tal hora porque más o menos hasta esta hora deberíamos estar listos. Ya después de esa hora yo pudiese irme al río. Y así uno optimiza su día. Y lo optimizo, o sea, es pero una Ah, maravilla, una belleza, pero ahí es otro tema es que tenemos en Latinoamérica y es el que aprendemos a que decir que no es negativo. Y aquí en sí, decir, no, uy, Alemania,
Pregúntele a Aquí, mi papá. Mi papá le decía ¡ya! así a todo Calla- lo que sea. Cállate la boca. Yo con mis Ya traumas de comienza infancia. otra No, vez. no, 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 no. No, pero en, yo voy a agarrarlo para que no veas, Señor Ricardo. porque lo estoy salvando, señor Ricardo, de aquí. Que su hijo no lo fune en internet. Esto, no, o sea, en Latinoamérica como que hay una cultura también que dices que sí a todo. No Ujú. estoy diciendo que todo el mundo, obviamente, pero es muy común que es como me invitan a tal sitio y tal sitio y ambos son de a la misma hora y digo que sí a ambos porque no puedo decir que no. ¿Y cómo hago? Resuelvo, llego tarde a uno, me quedo Me invento una media excusa en el hora, otro me quedo más tiempo en el que más me estoy divirtiendo y en el otro voy solo eh, por la obligación. por la obligación, por compromiso, voy 15 minutos y listo. En cambio aquí no, aquí de verdad un alemán si no tiene tiempo te va a decir no. Y Como que, directamente. y abre el calendario y te dice, no, este día a esta hora no tengo tiempo, quizás te puedo dar 15 minutos, media hora después de esta hora a esta hora. Y es mejor escuchar eso a que cuando llegue el día uno escuche Y te quedas excusas exacto, y maricas. te quedas esperando y te das cuenta que esa otra persona no respetó tu tiempo, no, nada que ver. Se pasó por él. Yo creo que esa es una discusión entre qué es mejor y qué es peor. Anita, para finalizar, Ujú. para finalizar, dime las tres cosas, A ver. las tres cosas que, que a ti más te gustan de ese nuevo modo Ujú, de vida llamado planear las cosas y que las cosas funcionen con la planeación. ujú. Ok, luego vas tú, ¿no? Sí. Ok. La primera es sentir que mi tiempo vale. Ush. Eso, No, entonces creo que compartimos las tres. Porque por donde vas es por lo que sí, sentir que mi tiempo vale cada minuto y sí, cada segundo y que la otra persona lo entiende, respeta eso y no es como que se siente ni ofendida ni nada por el estilo, es como que, obvio, se trata de respeto. tu tiempo vale, o Ujú. sea, si dijimos de tal hora a tal hora, es de tal hora a tal hora y de una y listo. Eso lo primero. Segundo, la seguridad que tengo en mi vida diaria. O sea, que no como que me va a llegar algo de sorpresa. Que Sí, yo diga sí. como que, No, ay, sí, esas son nuestro, ¿nuestro qué? nuestra, no sé, lo que dijiste, los puntos, Nuestro punto, ajá, nuestro por qué esas tres cosas ya, pero no, cambiaron es, positivamente. bueno, di la tercera entonces. A ver si yo, Ay, marica. mientras piensas, la Sí, me siento. segunda es eso, de ahí entra el tema de la espontaneidad, pero sabes que yo no quiero espontaneidad para de una hora para otra. Que Ujú. me llamen y me digan, mira, ya voy en camino. Y yo como, ¡ah! Se me olvidó. No, ese tipo de Uy, espontaneidad eso no es la quiero. horrible, eso es Hagamos horrible. otro tipo de espontaneidad en la vida. O sea, no estamos diciendo que la espontaneidad sea mala o sea negativa y que es lo peor de Latinoamérica. Me parece más bien un punto demasiado a favor de nosotros Ujú. con respecto, por ejemplo, ¿sabes qué? No tengo esto, pero lo encuentras rapidísimo como latinoamericano, le encuentras como esa vuelta Sí, y resuelves. Eso es como un punto demasiado a favor, pero con lo que nos referimos con el tiempo, me parece, es es una catastrófico y maravilla. aquí funciona maravilloso. ¿Tienes El el tercer tercero? punto es el siguiente. Con la planeación, Mundial. la organización de uno como persona se vuelve mucho más llevadera y sencilla. Ujú, Yo sé qué tengo que hacer cuando. Yo sé que tengo que comprar ropa para invierno antes de invierno, entonces me preparo para eso y eso me ahorra a mí un montón de estrés. Yo sé que si suficientemente temprano empiezo a mandar mi currículum,
sé que voy a tener la opción de ser llamado. Es Ujú. como que, Tú sabes que si reservas con mucha anticipación vas a poder comer en ese restaurante que exacto, quieres. exacto. Si por ejemplo, si yo quiero tomar una decisión espontánea, tengo que contar con el sí o con el no. Es como que esa inseguridad de, bueno, y si esa Ujú, persona me dice que no, no tengo otro plan que ujú, hacer. ujú, Entonces es como que si cuadramos algo, sé que eso va a suceder y me ahorro el estrés de buscar una alternativa, de buscar una excusa, de tener que reprogramar. Es como que se arma, va a pasar, quedó ujú, fijo, quedó ujú, sobre papel y así va a pasar. Entonces es ese ahorro mental de energía de ujú, decir, volver a ujú. pensar y bla, 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 Mm, bla, bla. Esa Yo, tranquilidad. yo creo que una persona que venga a Alemania y ame la espontaneidad la pasa bastante mal al principio, Sí, porque como que ama la espontaneidad no solamente en el tiempo, sino también en en lo todo. que va a suceder. Es como que ahí Ujú. vamos viendo cómo va sucediendo. Ese vamos a Y ver. eso aquí en Alemania así no funciona. Aquí están, todo lo tienen recalculado y planeado. Es como Ujú. que quizás no lo que va a suceder. Ellos saben, o aquí en Alemania se sabe que no puede suceder de otra manera, pero lo que se va a beber, saben qué es lo que se va a beber. Lo que se va a comer, saben Las cosas son todo lo que se va fijas, a comer. está fest. A qué hora se va a llegar, saben a qué hora se va a llegar. Cómo se van a vestir, saben cómo se van a vestir, cuáles son los puntos que se van a tocar en las reuniones. No es como que No hay llegamos y vamos punto a gris, ver, no hay punto no. de... Ujú, No, es o ujú, blanco o negro. Y ya para despedirnos, Ana, yo tengo una pregunta para los que nos están viendo y es, ¿usted es una persona espontánea o planeadora? ujú. ¿Usted viene más del mundo de, yo fluyo como agua? Si alguien tiene tiempo hoy en la tarde, de una, pero que a mí me digan que en 3 meses, yo en 3 meses voy a tener ganas de hacer otra cosa y eso yo lo entiendo completamente porque uno no puede decidir en por ejemplo, hay personas que en 3 meses reservan una mesa en un restaurante y puede ser que en 3 meses yo no tenga ni ganas de comer sushi Ok, quizás ya no puedas. o que ya no puede, entonces pueden pasar muchas Ujú. cosas. ¿Qué vas a decir? No, no, eso era, o sea, me refiero a Bueno, que yo soy la persona que reserva 3 meses antes. y en ese tipo de casos yo me considero relatino y es, yo sí, yo con la comida es, yo no tengo de qué voy a tener ganas hoy, en 3 meses yo no voy a saber de qué, Mm, eso sí yo lo decido muy espontáneo. Entonces ustedes mm, cuéntenos, bien. ¿les gusta más la espontaneidad o ustedes son más de los que Ujú, planean y están 100% en la decisión ujú, de no? Mi vida la planeo porque así me ahorro estrés, porque así sé que no le quedo mal a la gente, así me siento más seguro, así me siento más ujú. tranquilo. En ese punto eres tú el latino y yo soy un poco más, o sea, Sí, no organizada, pero más sí, planeadora, sí, demasiado. O sea, sí, yo soy la tipa, iba a decir, la mujer con el Excel y con la agenda y sí. con el Los calendario. gustos, los gustos, los gustos de alimentación no se pueden elegir a futuro. Es lo que se No, tiene no, no, no. ganas Para en ese mí es momento. como, ya, si no se dio, o sea, si pasaron los 3 meses, llegamos ahí y no se dio, ya fue. Pero yo me planifiqué 3 meses antes y yo sabía que era lo que iba a pasar. Bueno, opinen a ver Ahí, cómo resolvemos la cosa, ahí- si tenemos más gente espontánea o si tenemos más gente Vamos a ver, puntual. ¿qué crees que va a ser el ranking? Yo creo que tenemos más gente espontánea. Yo confío que tenemos más gente. Yo Vamos confío. mis Vamos, desorganizados, que somos los vamos, mis desorganizados. organizados. Vamos. Anita, un gustísimo. Nos Qué vemos maravilla. la siguiente semana. La siguiente semana, Que exacto. ojalá vivamos vivos, sigamos vivos y vamos a... Uy, me sonó todo. Puta, te sonó de todo. Nos vemos. Se Chao. cuidan. Chaito.